Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Esperando que se encuentren bien, vamos a dar comienzo a una nueva clase de administración de operaciones minas, ya en la cual vamos a continuar con la parte de gestión de recursos humanos en las operaciones unitarias. Ya vamos a revisar, ¿no es cierto? La clase número 2 que está relacionada con la parte de gestión, en la cual voy a compartir a continuación. Que ustedes ya tienen en su archivo de Team, pero en este caso la vamos a revisar desde su comienzo hasta el final. ¿Ya? Nosotros sabemos ya, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, que la función o el objetivo de recurso humano es poder satisfacer las necesidades que yo como recurso humano tengo dentro de la empresa o dentro de la organización. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta área se encarga de generar un ambiente armonioso, positivo, entregar todas las herramientas necesarias, los elementos de protección personal necesarios, ¿no es cierto? Capacidades, o sea, capacitaciones de acuerdo al recurso humano, de acuerdo, ¿no es cierto?, al talento que yo le veo a los trabajadores, en la cual por algo fueron, ¿no es cierto?, reclutados y seleccionados a través de todos los procesos que nosotros revisamos, ¿ya? Por lo mismo, por lo mismo, dentro de la gestión del recurso humano hay un tipo de planificación en la cual se establecen estrategias y programas en la función de la organización. O sea, en este caso, tratar de generar planes de trabajo de acuerdo a las tareas, a las metas y al objetivo que se tiene, cada área o cada parte de de la administración, y así poder crear fuerza laboral, talento humano, en la cual por algo fue contratado para estar dentro de la misión y la visión de la organización de la empresa. O sea, yo formo a los trabajadores, los formo, los capacito, les entrego todas las competencias necesarias, ya que veo en ellos, ¿no es cierto?, un talento humano, por la cual por algo fueron contratados para así aumentar, ¿no es cierto?, la productividad de la empresa para obtener ganancias. Dentro de la planificación que se hace del capital humano, a nosotros como organización nos va a permitir que esta organización o empresa sea proactiva y no sea reactiva. O sea, si pasa algo, yo voy a tener que en este caso generar un plan de trabajo. No, yo tengo que siempre estar viendo lo que es necesario para poder generar esta proactividad dentro de todas las tareas. O sea, tratar de siempre optimizar los procesos, tratar de alcanzar las metas que nos proponen en sí, en este caso, planificación. Si estamos hablando de la parte minera, planificación determina que yo necesito tanta producción al día, semanal o mensual, anual, etcétera, ¿ya? Por eso es importante, ¿no es cierto?, tener planes de trabajo para poder alcanzar lo que se está planeando. ¿Ya? Y por eso que es importante que esto siempre sea proactivo, siempre esté, ¿no es cierto?, optimizando, innovando, tratar de creando nuevas técnicas para poder alcanzar la meta y el objetivo deseado, ¿ya? Eh, dentro de la cual tenemos algunos procesos de los recursos humanos, que es un aprendizaje continuo, ya siempre se está tratando de aprender, no realmente aprender del error, pero siempre estar aprendiendo, ya aprendiendo, capacitando, hablando, ya, ya que en este caso yo hago crecer al empleado como persona y al crecer como persona también están creciendo como profesionales. ¿Ya? Va bien de la mano. Aunque suene una frase cliché, ¿cierto? Si yo crezco a nivel personal, crezco también al nivel profesional. O sea, si yo tengo más experiencia, ¿no es cierto? Más madurez, voy a alcanzar, ¿no es cierto? Mayores resultados en la parte profesional. Y así, ¿no es cierto?, va a ir creciendo la empresa en sí, ¿no es cierto?, para ayudar al desempeño del trabajo, poder en este caso ir creciendo la empresa, si crezco yo, crece la empresa y crece todo, ¿no es cierto?, directamente proporcional. Y sabemos que dentro de este mundo, ¿no es cierto?, competitivo, que es la industria y sobre todo en la parte minera, siempre la idea, ¿no es cierto?, es estar creciendo, adquiriendo capacidades y competencias, ¿ya? Sabemos, esto es como resumiendo lo que vimos anteriormente, sabemos, ¿no es cierto?, que en los últimos 7 años uno de los riesgos, de los principales riesgos que perciben los analistas de las empresas mineras, ¿no es cierto?, es la necesidad de obtener un talento humano. Nosotros lo vimos en la clase anterior en la cual había muchos proyectos que necesitaban una gran cantidad de personas. Y en este caso, ¿no es cierto?, confirma lo que dice esta frase o lo que dicen las empresas
principalmente a la búsqueda y selección del personal, que en este caso el personal no está adecuadamente capacitado, principalmente. ¿Ya? A lo mejor sí saben mucho de minería, pero hay otros sectores o otra área dentro del negocio en la cual pueden estar un poco no tan preparados principalmente, ¿ya? Principalmente. Y esto va de la mano también con los ciclos económicos que tiene el precio de los metales o el precio del cobre en sí, ¿ya? Sabemos que cuando suben los precios, ¿no es cierto? Las empresas pueden competir con el talento, todas las empresas, ¿no es cierto?, se equiparan, ya que los precios de los minerales en sí van creciendo, en la cual tienen caja para poder pagar los sueldos de los profesionales, ¿no es cierto?, más competentes dentro de este negocio, ¿ya? Pero buscar los profesionales más idóneos, algunas veces, ¿no es cierto?, me genera algunos problemas, ya que, como les decía, no están capacitados principalmente, ¿ya? Y estas capacidades, ¿no es cierto?, que yo necesito están relacionados también, una de los aristas es, cada empresa tiene su visión, su misión y política en sí. Hay algunos profesionales que no están dentro del marco organizacional, dentro de esa empresa. Y lo vimos nosotros la selección y el reclutamiento del personal a través de los canales o las etapas que se tienen, que algunas empresas necesitan un perfil necesario, ya que viene de algunas empresas necesarias, ya o de algunas entidades educacionales necesarias. Así que esto, ¿no es cierto?, es importante tener claro, ya que cuando el precio sube, ¿cierto? Vienen aquí los cambios de puesto, ya que yo incentivo, ¿no es cierto? Entrego una oferta por este trabajador en la cual va a haber dinero en caja para poder desarrollarlo. Pero cuando pasa lo contrario, cuando bajan los precios, ¿no es cierto? La idea es reducir los costos, reducir, ¿no es cierto? Se reducen los costos ya que la rentabilidad baja, pero en este caso, la idea que siempre se nos viene a la mente cuando empiecen a reducir costos es despido de personal, ya es como lo primero. Pero en este caso, la idea, ¿no es cierto?, es que este personal, ¿no es cierto?, pueda abarcar varias áreas. O sea, ¿no es cierto?, no solamente se centre en la parte minera. Nosotros sabemos que como ingenieros en minas nosotros tenemos muchas competencias, ya que no solamente está centrado en minería a cielo abierto y minería subterránea, también nosotros podemos desarrollar parte ambiental porque tenemos ramos ambientales, de seguridad porque tenemos ramos de seguridad. Entonces podemos abarcar un gran abanico dentro del negocio minero y eso, visto desde la parte organizacional y empresa, he visto con buenos ojos en la cual yo me voy a ahorrar algunos procesos, algunos costos y así no necesariamente me van a tener que despedir, ya que en este caso yo ya soy competente y tengo un valor agregado por manejar otras áreas, ¿cierto? Dentro de lo que está relacionado con la parte operacional. ¿Ya? Como medio ambiente, como les decía, supervisión de regulaciones, leyes laborales, ya relaciones laborales, inclusión laboral, que todo eso nosotros dentro de la carrera, dentro de la malla, ¿no es cierto?, tenemos algunas competencias relacionadas con eso. Así que es importante tener claro eso. Pero también hay que tener claro que nosotros como personas somos el activo más importante dentro de la organización, ¿ya? Así que eso es importante también. Nosotros entregamos nuestro esfuerzo, nuestro talento para que crezca en función de la visión y la política de la empresa. Si yo lo hago de buena manera, voy a entregar siempre voy a tener la fidelización de los clientes. Si mi empresa es buena, ¿no es cierto?, de todo ámbito de cosas, ya legal hasta la parte ambiental, pasando por la parte operacional, siempre los clientes, ¿no es cierto?, me van a preferir. Si yo lo hago bien, me van a preferir. Si el talento lo ve en el talento, el esfuerzo, si cumplo con todo, se va a entregar, ¿no es cierto?, esta fidelización. ¿Ya? También también, dentro del desarrollo del talento humano en el sector minero, también en algunos casos, ¿no es cierto?, es fortalecer los conocimientos y capacidades que yo tengo como, como empleado o como profesional. Ya como yo les decía siempre, tomen esta parte de la capacitación o formación o que le entreguen algunos cursos como un valor agregado. ¿Ya? Porque de alguna u otra manera, o en pocos años, o en poco tiempo, yo voy a ir creciendo en el organigrama dentro de la empresa. Ya siempre voy a ser bien visto, no, esta persona siempre va a las capacitaciones, siempre va, ¿no es cierto? Llega temprano, ya, cosas así, cumple.
con lo que se le pide, cumple con la AST, cumple con la parte de seguridad, cumple con colocarse los EPP, cumple con dar esta charla de seguridad, entonces, ¿no es cierto?, voy a ir escalando, ¿ya? A lo mejor no al tiro, pero sí en un corto tiempo, no sé, ya si pasa mucho tiempo y no van escalando, ya ahí tendrían que conversar o buscar otro rumbo, ya que en algunos casos no se está viendo el talento, ¿no es cierto?, que se está ejerciendo. Por eso es bueno en algunos casos, ¿no es cierto?, a cumplir con eso. Esta empresa está velando por el talento. Si no lo ve, creo que no está velando por el talento ni por la satisfacción de las personas, ¿ya? O de cualquier empresa relacionada con la parte minera. Nosotros sabemos que nosotros al entregar conocimiento y esfuerzos, ¿ya? Siempre la empresa me va a entregar una compensación, ¿ya? Que esto va más allá de la parte salarial, ¿ya? Motivación, estabilidad, todo lo que a nosotros nos satisface, ¿no es cierto? Que no relacionadamente, sí, nosotros sabemos que todos trabajamos por dinero, por una necesidad, ¿no es cierto? Por pasar un mejor vivir, en este caso, pero en algunos casos algunas empresas lo hacen directamente, ¿no es cierto?, por satisfacción y por motivación, ¿ya? Eh, Hay alguna empresa que dice, no, no tengo dinero para pagar, no sé, bonos, etcétera, pero sí le voy a entregar algo, ya. Es una empresa que está velando por el bienestar del trabajador, ¿ya? Eh, dentro del que a mí me entregan una compensación, cada cierto tiempo va de la mano con la evaluación. Ya muchas empresas evalúan, ¿no es cierto?, el desempeño, y esta evaluación es importante tenerla clara que por algo se me contrató y por ese algo me tienen que evaluar, ¿ya? Por ejemplo, si yo en una prueba de administración no les voy a estar preguntando algo de la parte ambiental, si es que no la vimos. Si está dentro de la unidad, sí, pero si no está dentro de la unidad de aprendizaje, creo que no estaría muy bien visto de mi parte evaluarlos así, ¿ya? Entonces, una vez que se evalúe, ¿no es cierto? Y se ve que ustedes entregan, tienen capacidades, tienen talento, ¿cierto? Pueden recibir compensaciones, ya hay estas compensaciones como que vimos en la clase anterior, pueden ser monetarias, bonos, bonos de producción, beneficios no económicos, parte asistencial o entregar algún seguro complementario. Todo en fin de poder entregar, ¿no es cierto? O tener cómodo o tener contento a ustedes, a nosotros, a los trabajadores, al recurso humano, a lo que vale más dentro de la empresa, lo más, ¿no es cierto? Algo que no se puede medir, que con el tiempo no lo vamos devaluando, al contrario, vamos, ¿no es cierto? Vamos adquiriendo conocimientos, ¿ya? Y eso estamos adquiriendo experiencia y valemos más. Ahí viene con la experiencia y todo lo que está relacionado con eso, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de entregar compensaciones? ¿Ya? No me fui al detalle de esto porque nosotros ya lo vimos, la parte monetaria, ¿cierto? La parte de bonos, bonos de producción, eh, beneficios asistenciales, recreativos, capacitación. ¿Ya? Eso lo vimos. ¿Qué ventaja entrega esto? Yo al entregar las compensaciones de que ustedes quieran, yo voy a entregar una satisfacción laboral y la motivación al trabajador, en la cual me están valorando. No soy un número más, soy algo que vale dentro de la empresa, ¿ya? Suena bonito, de ahí a que se cumpla ya de otra cosa. Mejora el desempeño profesional del equipo, del turno o del área. Si hacemos bien este turno, ¿no es cierto? Si producimos más o seguimos, ¿no es cierto?, manteniendo la forma de trabajar, se nos va a entregar una compensación. Entonces, sigamos así, el mismo grupo, con las mismas actividades, ¿ya? Desarrolla el personal, aumenta el bienestar individual, me siento valorado, me siento parte de, ¿cierto? Reduce la rotación si me siento parte de, me siento contento en la empresa, ¿para qué voy a abandonar la empresa? ¿Cierto? Si yo estoy contento, si me valoran y me siento parte de esta empresa y me da una estabilidad laboral, voy a andar contento y la relación entre colegas va a ser mucho mejor. En cambio, si no, voy a andar con cara larga, y si todos van a andar con cara larga, ¿no es cierto?, con mala energía, con malas vibras, creo que se pueden generar algunos conflictos, ¿ya? Facilita la atracción y la retención del talento humano, ¿ya? Aumenta el sentimiento de seguridad laboral, lo que les decía, ¿no es cierto? Y también yo al tener claro esto, pues voy a tener, ¿no es cierto?, que si alcanzar las metas lo hago de mejor manera, se me va a valorar. No va a ser algo, ¿no es cierto?, en la cual yo no voy a tener
no voy a tener en este caso por nada, no lo voy a hacer por nada. Ya sí, a veces, ¿no es cierto?, que me digan, no, lo estaba haciendo muy bien y todo eso, sí, pero a veces, ¿no es cierto?, tiene que ser más tangible esto. Ya no solamente decir, porque las palabras se da el viento, pero en la vida en este caso nosotros no vivimos de palabras, vivimos, ¿no es cierto?, en este caso de lo que ya tenemos un poco más claro. También mejora la relación y lealtad del colaborador con la empresa. Yo voy a cuidar la empresa, ¿ya? Aumenta la productividad. Si ganamos todos, si gana uno, ganas todos, ¿ya? Pone en alto el nombre y la reputación de la empresa porque se hace de mejor manera el trabajo, ¿ya? Y porque se reconoce el talento humano. Hay que tener claro, chiquillos, que por algo se me contrató, por algo yo pasé por todas las etapas y por algo se me contrató, porque se me vio un talento de acuerdo a la necesidad de la empresa, ¿ya? A la necesidad de la empresa. Pero ahora nos vamos a centrar principalmente a hablar un poco de la política de las operaciones mineras sobre esta política de organización. Sabemos que las políticas de organización son las orientaciones o guías generales expresadas por escrito y debidamente aprobadas por un directorio con el objetivo de establecer y normar adecuadamente la estructura orgánica, o sea, el organigrama dentro de la empresa, de tal forma que cada nivel las implemente y las adecue de acuerdo a las necesidades y crecimiento de las operaciones, en la cual se destacan a continuación. ¿Ya? Se destacan a continuación. Se destacan a continuación. Lo mismo el enunciado. Letra A dice, planificación y actualización de la organización. La estructura orgánica, ya como organigrama, ¿no es cierto?, debe responder a los objetivos y las metas que están previstas, ¿no es cierto?, de acuerdo al desarrollo institucional. O sea, cada área o cada parte dentro de la empresa tiene objetivos y metas que se deben cumplir de acuerdo a la necesidad de la institución o de la empresa. Yo necesito que ustedes perforen 4 metros diarios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos 4 metros diarios, yo voy a poder fragmentar X toneladas, voy a poder cargar y transportar y llevar a la planta. Si yo cumplo con eso, ¿cierto? Si yo cumplo con eso, se va a cumplir con la producción semanal, mensual y anual que está establecida para poder obtener ganancias dentro de este negocio minero. ¿Ya? Entonces siempre la organización, ¿no es cierto?, me va a entregar recursos para cumplir con eso. ¿Qué recursos son? Financieros, materiales y humanos. Yo para cumplir con eso tengo que tener esos 3 tipos de recursos. Necesito personas, necesito materiales o herramientas y necesito dinero para comprar eso. Ya, yo no necesariamente no lo voy a comprar, pero sí la institución, ¿no es cierto?, va a generar eso o la organización. La empresa se puede reestructurar cada vez que sea necesario. Si no se cumplieron con las metas o los objetivos, se puede hacer nuevamente, ¿no es cierto?, en algunos casos, teniendo claro de la forma en la cual se organizaron estos objetivos y metas, ¿cierto?, de acuerdo a alguna debilidad que se presentó, ¿ya? En la cual buscan el equilibrio, estabilidad y asignación de funciones en los distintos niveles, ¿ya? No hay que perforar de otra manera porque no lo funcionó, o hay que ocupar otra herramienta, o hay que ocupar otro equipo, etcétera, para que podamos, ¿no es cierto?, generar estas políticas de organización de los recursos financieros, materiales y humanos. B. Evaluación de la organización. La estructura orgánica como organigrama y funciones en general serán evaluadas por la gerencia con el fin de tender a una constante optimización de la funcionalidad de la empresa. O sea, cada cierto tiempo, los jefes en este caso de los organigramas, supervisores o superintendentes, tienen que dar, ¿no es cierto?, a los gerentes, tienen que entregar cómo van, cómo va todo, cómo va la tarea, ¿ya? Relacionado siempre con los recursos entregados. Siempre la gente me dice, yo te entregué estos recursos y tú haberme generado una producción de tanto, pero no se hizo. ¿Qué pasó? No, ya, se hace una reestructuración. Siempre de lo que yo hago, si es que no alcanzo las metas o los objetivos, me tienen que evaluar. Siempre hay que estar evaluando. Por eso que en algunos casos, ¿no es cierto?, se van los jefes, ¿no es cierto? Eso, mando alto, mando medio. El hilo es muy delgado, se miden con una vara un poquito distinta, ¿no es cierto?, al operador. Ya, siempre los del organigrama en la parte más baja, lo último, ¿no es cierto?, que hay rotación. ¿Ya? C. La modificación de la estructura orgánica. Los cambios que se produzcan en la estructura orgánica por defecto de la creación, modificación o supresión de algunas unidades orgánicas serán objeto de estudios previos de tal forma que responda a los siguientes propósitos. O sea, si yo quiero cambiar
la forma de los organigramas, principalmente de los puestos de trabajo para llevar a cabo las metas y las tareas, tiene que responder a esto. Una efectiva necesidad. Ya no yo necesito perforar más. Entonces, en algunos casos hay que revisar de qué manera se está procediendo en esta operación unitaria. En la tronadura no se está fragmentando, entonces en algunos casos se evalúa la forma en la cual está generando la tronadura. Número adecuado de personas para supervisar. A lo mejor me falta uno. A lo mejor me falta uno para supervisar. ¿Ya? Entonces ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver, ¿no es cierto? Si es que falta o sobra en algunos casos. ¿Ya? Asignación previa de funciones específicas. ¿Ya? Y como último, opinión técnica de la gerencia. O sea, los gerentes tienen que saber lo que se está haciendo, ¿cierto? A través de los planes, ¿ya? Y también al evaluar, ¿no es cierto? Deberían tener claro si es que puedo generar algún cambio o no cambio, ¿no es cierto? Dentro de la organización de los recursos. Principalmente esto está orientado a los recursos, ¿ya? También, dentro de la organización de las operaciones mineras, hablamos un poco de este artículo 38 del Código del Trabajo en sus incisos penúltimo y final, dispone lo siguiente. Dice, vamos a leerlo tal cual para que ustedes lo tengan claro. Dice, con todo, en casos específicos, con todo, en casos calificados, el director del trabajo podrá autorizar, previo acuerdo de los trabajadores involucrados, si los hubiere, y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajos, orientada aquí a la parte de la jornada de trabajo, y descansos cuando lo dispuesto en este artículo no puede aplicarse, atendía a las especies características de la prestación de servicios y hubiere servicios y se hubiere constatado mediante fiscalización que las condiciones de higiene y seguridad son compatibles con el referido sistema. Quiere decir esto, que se podrán revisar de acuerdo, ¿no es cierto?, con trabajadores involucrados, si es que el sistema de turnos o la instalación en la cual se van a generar estos sistemas de turnos dentro de la organización para funcionar la operación unitaria, cumpla. Ya, si no cumple, ¿no es cierto?, si no cumple, se tiene que revisar en algunos casos, ¿no es cierto?, no dejar por efecto esto. Si es que, ¿cierto?, se cumple la vigencia de esta resolución, será de un plazo de 4 años. No obstante, el director del trabajo podrá renovarla si se verifica que los requisitos que se justificaron su otorgamiento se mantienen, si es que se cumplen principalmente dentro de la organización de las operaciones mineras. Tratándose de la obra o faena, la vigencia de la resolución no podrá exceder del plazo de ejecución de las mismas en un máximo de 4 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta orden de servicio establece el procedimiento de actuación del servicio solo respecto a los siguientes tipos de actuaciones. Por ejemplo, si yo necesito una solicitud de sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso para faenas que se encuentran fuera de los centros urbanos o dentro de los centros urbanos, ya, principalmente por las distancias. Solicitudes de renovación de las resoluciones de autorización de jornadas excepcionales. Ya, si yo quiero generar una autorización de jornadas excepcionales, tengo, ¿no es cierto?, que ver o me tienen, ¿no es cierto?, que supervisar las instalaciones y ver que todos los trabajadores, ¿no es cierto?, cumplan con lo necesario. Y por esto mismo es importante, ¿no es cierto?, tener claro que muchos de los turnos, directamente lo que tiene operación que no descansa, ¿cierto?, trabajan 12 horas, ¿ya? 12 horas de trabajo y 12 horas de descanso. Y en este caso, si es 7 por 7 por 4 por 4, 7 se trabaja, 7 descansa, y el 4 por 4, 4 se trabaja y 4 se descansa. ¿Ya? Algunos trabajan de día y después luego el turno trabajan de noche. ¿Ya? O también podrán solicitar este sistema de turnos a algunas empresas de servicio a la minería como contratistas, siempre y cuando cumplan con las condiciones impuestas por la Inspección del Trabajo para este efecto. ¿Ya? Estos sistemas de turno como promedio no alcanzan a completar las 45 horas semanales, ¿ya? Se sobrepasa, principalmente. Para poder cumplir con esta condición, el personal de este turno debe pernoctar en la faena, con el propósito de asegurar un buen descanso, alimentación y relajo acorde a las condiciones de trabajo. Y aquí viene un poco que hace sentido con que por qué no se descansa principalmente la parte de operación, porque no tiene que parar. Ya, al igual que la planta, operación no tiene que parar principalmente. Y en este caso, de acuerdo a los contratos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ley de la inspección del trabajo,
yo tengo que pernoctar, entre comillas, en la faena. No voy a estar directamente ahí en la misma faena, pero en un lugar en la cual me saque un poco y pueda asegurar un descanso, alimentación y relajo acorde a las condiciones de trabajo. ¿Ya? Hablemos un poco de los recursos materiales y humanos. Los recursos materiales son los bienes tangibles que yo puedo medir, ya cuando hablamos de tangibles que yo puedo medir, y que están concretos y dispone la empresa o la organización con el fin de cumplir con los objetivos. O sea, esto me ayudan para cumplir con la producción, ya sea instalaciones, materia prima, explosivos, equipos mineros, eh, como palas, perforadoras, equipos de planta, que también me ayudan a poder alcanzar las metas y los objetivos que se trazaron. También tenemos los recursos naturales, que son los diferentes medios físicos, concretos y sólidos que permiten brindar diferentes productos y servicios como la materia prima, equipo, herramientas e instalaciones. Los recursos humanos es el conjunto de empleados y colaboradores que laboran en una empresa con el propósito de coordinar y planear y organizar el equipo de trabajadores que conforman una empresa. Esto no es tangible, ya no es tangible, no puedo medir a los trabajadores, ya en cambio los materiales sí los puedo medir, ya son activos fijos, se puede medir la vida útil. Yo no puedo medir la vida útil de una persona, o sea, se puede, pero en este caso está dentro de los proyectos, no se puede medir. La administración de los recursos humanos, materiales, naturales, está en manos de los líderes de la organización, la distribución principalmente, ¿ya? Y cuando hablamos de insumos, sobre todo en minería, estamos hablando de volúmenes y financieros, ¿ya? Gigantes, ¿ya? Los insumos críticos son aquellas cuya situación de abastecimiento podría ser crucial para un proyecto de operación minera a mediano o largo plazo. En este caso, cuando hablamos de que en minería son grandes los volúmenes de materia prima, ya de recursos materiales y la parte financiera, la parte monetaria, y en algunos casos falta, va a ser crucial para el desarrollo de la misma, para poder alcanzar. Por ejemplo, si me faltan explosivos, no voy a poder alcanzar las metas disponibles o los objetivos. Y al final va a generar pérdidas, ¿ya? Los insumos, ¿no es cierto?, son variados, ¿ya? Y aquí podemos ver algunos insumos en este link adjunto que les compartí, que está relacionado directamente con el análisis del mercado en insumos críticos en minería de cobre. ¿Cuáles son los insumos críticos en la cual no deberían faltar, ya para poder alcanzar el producto final? Ya en este caso, cuando hablamos de grandes volúmenes, yo no puedo decir que voy a necesitar tantos kilos de explosivos. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que yo voy a producir. Cuando hablamos de gran minería, hablamos de todo grande, ¿ya? Tanto volúmenes financieros como en sí la parte que se pueda medir, la parte tangible. Y las personas como colaboradores, ¿no es cierto? También hablamos de una gran cantidad de trabajadores. Método de programación de actividades. Dice, se formula en base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o de fracaso de un proyecto de inversión. Apoyándose en él y se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. Aquí en este caso hablamos de la factibilidad que tienen los proyectos, ya la factibilidad que tengan los proyectos. Por eso que en este caso se tomará la decisión de seguir o no seguir con la implementación. ¿Ya? Dice, el estudio de factibilidad debe conducir a la determinación plena e inequívoca del proyecto a través del estudio de mercado, la definición del tamaño, la ubicación de las instalaciones y la selección de la tecnología. También me dice el diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. También la estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo mismo que los costos de operación y cálculo de ingresos. Todo esto está relacionado en el estudio de factibilidad, en la cual es factible realizarlo o no es factible realizarlo. Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de compromisos de partición en el proyecto, definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para adquisición de equipos y construcciones civiles principales y complementarias, sometimiento del proyecto si es necesario a sus respectivas autoridades de planeación y ambientales. Planeación es planificación. Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y ambiental que permita crear argumentos para la decisión de la realización del proyecto. Entonces, con todo eso, yo ya puedo decidir, ¿no es cierto?, si es que voy a hacer o no voy a hacer. Cuando hablamos del estudio de factibilidad, se puede esperar abandonar el proyecto por no encontrarlo suficientemente viable.
viable, conveniente o oportuno, o en algunos casos se puede mejorar elaborando un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que realizan los analistas, representantes. Finalmente, estos representantes son de la financiación o de funcionarios estatales que tienen de acuerdo a la planificación en los distintos niveles, nacional, sectorial, regional, local o empresarial. Ya, en algunos casos, cuando se hace un estudio de factibilidad, ya se toma la decisión, ya se puede abandonar o no el proyecto porque no es viable, o en algunos casos se ve alguna viabilidad y se puede mejorar, ya teniendo en cuenta todas las modificaciones, ¿no es cierto?, legales, ambientales, etcétera, ya financiamiento, etcétera. En consecuencia, dice que los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden resumir con los siguientes términos. Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no satisfecha. O sea, eh, se puede saber, ya, yo voy a sacar un X mineral en la cual yo ya tengo un mercado potencial. Entonces, va a ser factible este proyecto porque puedo vender lo que voy a sacar. Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, imperativos y financieros. Este proyecto o esta extracción tiene, ¿no es cierto?, las capacidades para hacerlo por este método de explotación, ¿ya? De acuerdo a la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. Va a ser más barato hacerlo, ya que puedo, y al tener, ¿no es cierto?, va a ser más viable, con el dinero que tengo, puedo comprar estos equipos, nuestras herramientas para hacerlo con el mejor método de explotación posible. Corroboración de las ventajas desde un punto financiero, económico, social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un servicio. O sea, en este caso, es barato, un método barato, ¿no es cierto? No voy a dañar el ambiente y no voy a dañar ningún pueblo aledaño. Entonces, es factible de realizar. Si esto, ¿no es cierto?, en algunos casos puede generar la espera del proyecto o abandonarlo porque no puedo no dañar a las personas, no puedo no dañar el ambiente. Supervisión de los recursos humanos en las operaciones mineras. Aquí hablamos de las competencias laborales, que se puede definir como querer, saber y poder. ¿Ya? Que en este caso, cuando hablamos de las competencias laborales, hablamos de los conocimientos, actitudes y habilidades. ¿Ya? Los conocimientos los puedo adquirir, las actitudes si yo quiero, ¿cierto? Y las habilidades, ¿no es cierto? Es el saber, ¿cierto? Querer, saber y poder. Según la ley 20.267, dice que las competencias laborales son todas las actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, cualquiera, según estándares definidos por el sector productivo. En base a estas competencias que se construyen los perfiles laborales, que permiten certificar a los trabajadores en diversos oficios. Conocimiento, hablamos de un conjunto de saberes para ejecutar una función laboral, actitudes, disposición o postura frente a la ejecución de una función laboral y habilidades, capacidad para ejecutar una función laboral. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Muchos. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que tener estas competencias laborales, porque sabemos que nosotros vamos a ser supervisores, vamos a ser jefe de turno, vamos a estar evaluando constantemente al recurso humano que pasó por todas esas etapas, o directamente a mí mismo. A mí también me pasé por esa etapa, me van a estar evaluando. Iniciativa. Como en todo centro laboral, siempre hay trabajadores, siempre hay trabajos pendientes. Sin embargo, anticiparse a esos hechos es lo que te hace un profesional distinto. O sea, si yo me anticipo a algo que está pendiente, no dejar nada pendiente, me hace un profesional distinto, con iniciativa. Convertir las ideas en acciones sin esperar una orden, ¿ya? Pero eso todo lo lleva, ¿no es cierto?, los conocimientos. Esta actitud te conlleva, perdón, asumir el control de las actividades, convirtiendo los problemas y debilidades en oportunidades de negocios. En la cual tiene esta frase: tú puedes marcar la diferencia, atrévete. O sea, en este caso, si yo no tengo las competencias, los conocimientos, a veces puedo hacer cosas que no están dentro del marco de la actividad en sí. Entonces, por eso mismo tengo que tener conocimientos para tomar una iniciativa o tomar la mejor decisión para el proyecto o el trabajo en sí. B, creatividad e innovación.
sientes que todo está volviendo monótono en tu centro laboral. O sea, en este caso, la parte de la innovación o la creatividad, ¿no es cierto?, va bien de la mano con minería. Está todo hecho en minería, ¿no es cierto? Ahora todos los procesos tratando de ser optimizados, mejorados a través de la producción, a través del tiempo. Por lo mismo, si yo veo algo en la cual se puede innovar de acuerdo a la tecnología, ¿no es cierto?, también va a marcar mucho un potencial mío como profesional. Dentro de lo que se pide harto en las tesis, ya porque estoy en las tesis, es como, son pocos temas de innovación. Ya sabemos que sí, para innovar se necesita algo, pero esta innovación, ¿no es cierto?, tiene que estar de acuerdo con el marco en el cual yo estoy desarrollando lo que quiero innovar, porque si quiero innovar algo que no se pueda, ¿cierto? Y también yo tengo que, al innovar, tengo que en este caso medir lo que estoy innovando. Si a veces no se puede medir, es muy subjetivo, no estoy innovando. ¿Ya? Entonces es importante dentro de las competencias la creatividad y la innovación. Escucha activa y comunicación efectiva, saber escuchar. Eso es bueno, saber escuchar, ¿no es cierto?, a compañeros, a símiles, a colegas, para poder tomar la mejor decisión o lo mejor para el grupo en este caso. Ya siempre para el grupo, si yo estoy a cargo de algo, de grupos de trabajo, siempre tengo que pensar en el grupo, no en yo. ¿Ya? Y como yo soy jefe, ¿no es cierto?, lo tengo que escuchar a colegas, tengo que escuchar a compañeros de trabajo y llegar a la opinión o a la conclusión necesaria, ¿ya? Porque si solamente me escucho yo y no escucho a los trabajadores o compañeros, no voy a tomar la mejor decisión, saber escuchar. Eso es importante, saber escuchar ustedes. Y la última competencia es la flexibilidad al cambio, ¿ya? Cambio de oficina, cambio de compañeros, salir de la zona de confort, ¿cierto? Tener una flexibilidad o tomarse como un cambio, como un desafío, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen ramos, ¿no es cierto?, en la cual ustedes eligen con quién lo van a trabajar, pero yo en mi trabajo no voy a elegir con qué voy a trabajar, es con lo que me toca. Y saber trabajar en grupos de trabajo, o trabajar en equipos, bueno, ¿ya? Porque todos llevamos hacia el fin y hacia una meta distinta, ¿ya? Actualmente todo cambia constantemente y nosotros como profesionales con potencial no podemos quedarnos atrás. Debemos desarrollar nuestras competencias laborales, en la cual podemos encontrar motivación y una oportunidad de sobresalir. Si yo tomo todas estas, que son la iniciativa, creatividad e innovación, escucha activa y comunicación efectiva y flexibilidad al cambio, nosotros vamos a adquirir mayores competencias para nuestro desarrollo profesional como recurso humano dentro de las operaciones unitarias. Y si nosotros estamos supervisando también nosotros si vemos alguna competencia de algún trabajador, vemos ese talento y lo podemos capacitar, ¿no es cierto? O en algunos casos yo lo veo en todo y en algunos no lo veo, tratar de achicar las brechas necesarias para obtener, ¿no es cierto?, un plan de acuerdo a las necesidades provistas por la empresa. ¿Ya? Chiquillos, eso sería la clase número 2 que está relacionada principalmente con la parte de incentivos, ¿no es cierto?, hacia el trabajador, los métodos de programación de actividad y de supervisión de las operaciones unitarias. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas. Ya. Yo por mientras les voy a compartir nuevamente la presentación. Yo sé que ya la tienen, pero igual se las voy a compartir para que la tengan, que es la clase número 2. Número 2. Ya pues, sustituir. Esperemos que se, esperemos que se cargue y dejamos de grabar. Ya chiquillos, si no hay dudas, si no hay consulta, me despido, esperando que se encuentren bien y nos estaremos viendo el próximo día miércoles. Muy buenas tardes y descansen. Hasta luego.